La palabra de Dios, carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 18 al 21. La palabra de Dios dice: así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado de gracia. No es que se está pidiendo que se eliminen las deudas, sino se está pidiendo un tiempo perentorio para poder cumplir las deudas contraídas. Se pide condiciones, recursos y medios para hacerlo, porque son deudores a diferentes entidades bancarias o prestamistas. Y entonces se recurre a ese tiempo que se llama un tiempo de gracia. Este pasaje que hoy se va a exponer puede ser de fácil comprensión. Por un hombre vino el pecado al mundo, como hemos visto ya las semanas pasadas. La desobediencia de Adán trajo el pecado y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo trajo la justificación. Pero a la vez, como puede ser un tema simple de comprender, es un pasaje que nos da grande información y es complejo para poder entender. Pero si logramos comprender, vamos a entender muchas cosas de la voluntad de nuestro Dios. Ya en el capítulo 4, en el final, el apóstol Pablo nos había dicho que no es por obras que uno se salva, sino es por una vida de fe. Nos había mostrado la fe de Abraham, que no era por obras, no era por cumplir la ley, sino que simplemente él había creído a nuestro Señor Jesucristo y él había sido justificado. Ya al empezar el capítulo 5, nos había mostrado el apóstol Pablo los resultados de la justificación. Y el primer resultado y el más grande había sido que ahora tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo paz? Yo si siempre tenía paz, con Dios nunca tenía problemas. No, desde que hemos nacido teníamos problemas. Dios era nuestro enemigo, porque todo hombre nace pecador. Y al ser pecador, somos enemigos de Dios. Y el proceso de la justificación había arrojado el primer resultado, que ese gran Dios ya no es nuestro enemigo. Tenemos paz para con Dios. Y eso ahora nos va a permitir, nos mostraba el apóstol Pablo, que en las tribulaciones sintamos gozo, porque eso nos va a dar paciencia y esa paciencia nos va a dar esperanza, no solo en la palabra, sino en quien lo está prometiendo. Y si nosotros entendemos eso, que quién dice que nos va a salvar, quién nos va a justificar por fe, es Dios, claro que tenemos una esperanza, claro que podemos vivir confiados. Es más, el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 5, del 1 al 11, nos muestra todos estos resultados, que nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros como un mediador. Y ahora tenemos esa confianza que Él ha sido el que se ha puesto por nosotros, ha muerto por nosotros. Y también podemos gloriarnos de eso, dice el versículo 11 y el versículo 10, porque estamos reconciliados ahora con Dios. Este capítulo 5, que ahora va a terminar esta noche, en la carta a los Romanos, se divide en dos grandes partes. Del 1 al 11 nos muestra el resultado de la justificación. Y del versículo 12 al 21, el apóstol Pablo nos explica por qué éramos enemigos de Dios, por qué ahora tenemos paz, de dónde vino eso. Y en la explicación va a comenzar en el capítulo 12 diciendo: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y para eso tenemos que remontarnos a Génesis 2, lo que acabamos de leer
como la lectura del Antiguo Testamento, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Así entró el pecado a este mundo. Y del versículo 12 al 17 nos hace un relato, una explicación cómo sucedió eso. Y los versículos que hoy vamos a predicar empiezan en el versículo, en el versículo 18. Y nos dice, así que, ese aquí, así que nos muestra las consecuencias del versículo 12 al 17. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la transgresión, esta transgresión buscando en la literatura hebrea significa la violación a la confianza. ¿Quién había violado la confianza? Adán. Dios lo había puesto en el huerto le pertenecía a Dios y le había dicho que lo guarde. Y le había dado un mandamiento, que no comiera del árbol del bien y del mal. Y Adán comió, inducido por Eva, pero comió del árbol, desobedeciendo a Dios. Y ahí está la primera transgresión, la violación a la confianza de Dios. Adán fue un transgresor, violó la ley y fue merecedor del castigo de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos pecados tuvo que esperar Dios en Adán para expulsarlo del paraíso? Solo uno, porque Dios es justo, porque Dios sabía que el hombre era incapaz de reconocer, era incapaz el hombre de hacer algo bueno. Entonces Dios lo echa del paraíso, sabiendo las respuestas que iba a tener Adán, las primeras excusas, la mujer que me diste fue la que me indujo. Y entonces de esa manera la transgresión se produjo, nos explica el apóstol Pablo. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Y cuál era esa condenación? El día que me desobedezcas ciertamente morirás. Pero esa muerte no es simplemente como la que conocemos. Esa muerte tenemos que entender que es la separación para con Dios. No solo es la muerte carnal, sino la espiritual. Esa muerte que nos definitivamente y eternamente nos va a castigar Dios. Entonces Dios está poniendo la sentencia. El día que me desobedecieres, ciertamente morirás. Es irónico. Las personas que niegan a Dios son las que más le temen a la muerte. ¿Se han dado cuenta? Las estadísticas dicen que las personas que no temen a Dios viven de una manera desenfrenada, le temen a la muerte. Una industria, las mayores industrias están basadas en ese temor a la muerte. Si no, ustedes pregúntense cuáles son las industrias de mayor progreso, las farmacéuticas, basadas en el temor de que la gente no quiere morir. Ahora, ¿por qué la gente no quiere morir? Si muertos se acabaría todo, si como ellos proclaman que no hay Dios, se acabarían sus problemas, ¿sí o no? Pero internamente todo ser humano sabe que no somos fruto de una chispa, ni de un choque de protones, ni de núcleos, sino somos creación y hay un creador. Hay alguien que ha puesto un reloj biológico en nuestras vidas. Y entonces, por eso, cuando se acerca la muerte, le temen. En esta semana pasada un avión en la India cayó. Aunque haya sobrevivido uno, no se olvide, ese uno también va a morir. Todos vamos a morir. La estadística es de 100 que nacen, los 100 se mueren. Sean japoneses, sean indios, sean de cualquier latitud. No hay raza ni por la riqueza ni donde nazcas. Todos van a morir. Se han dado en nuestro cuerpo. ¿Por qué no permanecemos eternamente jóvenes? Porque Dios lo ha determinado. Dios lo ha determinado que todo hombre que nazca va a morir. Y vamos a morir. La industria del hombre trata los gimnasios, la comida, todo está alrededor de este temor.
de que nadie quiere morir. Todos quieren vivir eternamente, pero no se dan cuenta que hemos sido creados y que Dios ha determinado que por nuestra transgresión de nuestro representante Adán, porque es nuestro representante, porque Dios lo ha elegido, la muerte ha entrado por la desobediencia de uno. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está aclarando y le está aclarando a la iglesia en Roma, que es la transgresión de uno, la condenación, la muerte, entró por la desobediencia de uno. Pero también hay esperanza y nos dice de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, por la obediencia, Dios es tan misericordioso y a la vez justo que solo pidió que uno cumpla, solo uno, hermanos. Uno cumpla y sea obediente. Pero Dios, al conocer el corazón humano, sabía que el ser humano no va a poder ser justo. Entonces decidió mandar a su Hijo, que no nace con pecado, lleva una vida obediente. Es más, Él se hace hombre. Imagínense eso, un Dios todopoderoso hecho hombre para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y de esa manera justificarnos. Pero no solo el hecho de hacerse hombre, ya eso es una eternidad de agradecimiento, sino que lleva una vida de acuerdo a lo que Dios demandaba, sin pecar. Pero no solo eso, hermanos, no solo lleva esa vida de piedad, sino que se hace siervo y obediente hasta la muerte. Eso podemos ver en Isaías 53, 600 años antes que nazca nuestro Señor Jesucristo, ya estaba determinado cómo iba a morir nuestro Dios. Ese hombre, ese Dios hecho hombre, iba a sufrir los peores dolores. En el Salmo 22 nos dice que iba a entregar toda su vida, toda su sangre, mostrándonos la obediencia hasta el final. Pero no solo se iba, no solo se iba a quedar en la cruz, sino que iba a resucitar, porque el Dios bueno iba a aceptar su sacrificio. Es por eso que en la cruz vamos a escuchar esa palabra, consumado es. El sacrificio había sido aceptado por nuestro Dios y entonces la justificación vino. Pero no vino para todos, eso quiero que entiendan. No es una amnistía que Dios hace cuando Dios dice en la cruz, consumado es. No es un amnisticio, no se borra todos los pecados de todos, sino la justificación viene a todos los que van a creer en la vida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya nos ha dicho desde el capítulo 1, los que han estado presentes, ¿por cómo vamos a ser salvos? Solo por la fe. No hay otra manera, no es por obras. Nadie se va a poder presentar delante de nuestro Dios y decir, yo soy salvo por haber cumplido tu ley. Aunque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los judíos proclamaban eso. En esta parte que está haciendo la explicación en los versículos 18 y 19, también el apóstol nos dice, ¿por qué así? Y por qué así nos dice, esta es la razón. ¿Cuál era la razón? Porque así como la desobediencia. ¿Por qué había venido el pecado a este mundo? Por ser desobedientes. Por la desobediencia de uno vino el pecado. Y esa desobediencia se puede traducir fácilmente rebelión contra Dios. No querer hacer caso a Dios. En sí, en pocas palabras, declarar a Dios nuestro enemigo. Eso es lo que hizo Adán. Declarar a Dios nuestro enemigo. Se rebeló contra Dios. No cumplió con el mandato que le había dado. Y entonces nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahora en esta parte, cuando dice muchos, es todos. Todo ser que nace
está condenado a ser pecador. Un hermano se preguntó la anterior vez, ¿cuántos pecados tendré? ¿Cuántos pecados habré cometido? Yo me respaldo más en lo que dice la palabra y espero que me acompañen al Salmo 25:11. La palabra en el Salmo 25:11 está hablando David y dice, por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. El perdón de los pecados viene de parte de Dios. Pero aquí David reconoce algo, que tiene un gran pecado. ¿Y cuál es ese gran pecado? Se preguntarán. Nuestro gran pecado es que hemos sido desobedientes contra un gran Dios. Y eso nos hace grandes pecadores. Hemos pecado contra un gran Dios. Y no solo eso, pecamos contra los hijos de Dios, que son a imagen y semejanza de Él. Y no solo eso, que si amontonáramos nuestros pecados de nuestro corazón, lo que decimos y lo que no hacemos, nuestros pecados llegarían hasta el cielo. Y eso nos convierte en pecadores. Muchos dicen, las amistades, las circunstancias te vuelven pecador. Pecado he alzado porque estaba botado. No, hermanos, no se confundan. Nacemos pecadores. Somos pecadores desde nacimiento. Somos malos. Así lo manifiesta el mismo salmista en el Salmo 51, versículo 5. La palabra de Dios dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores de nacimiento. ¿O cómo se explican que cuando hacen, los que tienen hijos van a entenderme esto? Cuando un hijo hace algo, lo primero que dice, no sé, él o el otro, al hijo menor le echan la culpa. No sé, yo no he hecho. ¿Y por qué hace eso mi hijo? ¿Por qué hace eso mi hijo? Porque es un reflejo de su padre. Y yo soy reflejo de mi padre. Y así hasta llegar a Adán. Todos somos desobedientes y la condenación vino por eso. Todos somos pecadores, el pecado vino de Adán y todos nacemos pecadores, todos nacemos contrarios a Dios. Que si no hubiera sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y como nos explica el apóstol Pablo en el versículo 19, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Si la desobediencia es la rebelión, la obediencia es estar de acuerdo a lo que Dios manda. Por la obediencia, ¿quién fue obediente hasta la muerte? Se preguntará. Solo nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios. En Filipenses 2 nos dice que no se aferró a ser Dios. ¿Se imaginan? Él era Dios, podía hacer su voluntad, decir por decreto son salvos. Yo no voy al sacrificio. Las tentaciones se trataron de eso. El diablo tentó a que Dios no haga la voluntad de Dios, a que se corte, que no se vaya a la cruz. Eso quería Satanás, que Jesús no cumpliera la palabra de Dios. Pero él fue un siervo obediente. Siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre y hombre en obediencia. Y fue sacrificado por nuestros pecados. Y nos dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La justicia de Dios se nos va a ser imputada a todos los que creamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esa justicia? La que demandaba nuestro Dios al rato de crearnos. Que seamos obedientes, que le seamos temerosos, que cumplamos lo que Él manda. Y entonces aquí el apóstol Pablo concluye esta explicación. Para ahora pasar a la segunda parte, la aplicación. Y en esta aplicación nos va a decir en el versículo 20, pero la ley se introdujo
para el que pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo la ley? Dice el apóstol Pablo, para que el pecado abundase. Vamos a ese momento cuando el Señor, nuestro Dios, entrega la ley a Moisés. Primero le entrega, si ustedes han leído el Éxodo, en el capítulo 20, le entrega las tablas de la ley. Pero muy pronto el pueblo se olvida quién los ha sacado de la esclavitud. Y ante la ausencia durante esos 40 días de Moisés, Aarón va a poner un becerro. Y al bajar Moisés va a romper las primeras tablas. Moisés va a rogar, interceder por nosotros ante Dios para que no los destruya. Y el Señor nuevamente lo va a llamar. Y le va a decir que suba ahora con otras 2 tablas de piedra para que se les vuelva a dar la piedra. En piedra vuelva a ser escritos los mandatos de Dios. Y eso podemos encontrar en el Éxodo 34, versículos 6 y 7. Este es el momento. Y dijo, versículo 5, y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios está entregando alrededor de los años 1440 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Dios está entregando la ley. ¿Cuál es el problema en este momento? Que cuando el apóstol Pablo ha escrito la carta a los romanos, los judíos habían llegado a idolatrar la ley, esta ley que Dios había puesto, estos mandamientos que Dios había entregado a Moisés, habían llegado a idolatrar. Y lo habían hecho porque habían tenido un otro libro, el llamado Talmud, que recopila la Mishnah, que es la Torá, y la tradición oral que había sido transmitida, ya que antes de la Torá no había libros, era a través de la vía oral que los dichos rabínicos se habían transmitido. Y es en base a este Talmud que ellos habían logrado interpretar de acuerdo al hombre lo que dice la ley. Y aquí va uno de los dichos rabínicos. En verdad hay mal, pero Dios nos ha dado la ley para que nosotros seamos salvos. Pero al darse cuenta de que ellos no podían ser salvos por cumplir la ley, ellos habían dicho, con cumplir algunos de los requisitos de la ley, ya somos salvos. Y eso se basaban los fariseos, en eso, no lo que decía la Torá, sino lo que decían los dichos rabínicos expresados en el Talmud. El problema era, como dice en Santiago capítulo 2, el que cumple la ley pero falla en uno, ya es pecador. Pero ellos no querían concebir eso. Entonces, para ellos la ley era la salvación. Por eso trataban de cumplir en algunos preceptos. Guardaremos el Sabbat. Nosotros tenemos reglamentos por el Sabbat. O las ofrendas. Y entonces ellos consideraban la ley un medio de salvación. No entendían el propósito de la ley. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, nos va a mostrar esta noche el propósito verdadero de la ley. Y el propósito de la ley, para que podamos entender juntos, les quiero poner esta noche un ejemplo. No sé de ustedes cuántos han asistido a un doctor por un dolor de cabeza, un calambre o un desmayo. Y entonces cuando llegan donde el doctor le explican, los ausculta, los revisa y saca una hojita. Y con un bolígrafo empieza a llenar,
y le dice, ¿qué pasa, doctor? Parece que está llenando todo. Y te entrega y te dice, hágase estos análisis de sangre, de orina, de saliva y de todo. Y uno va y dice, cuando tenga todos los resultados, vuelve. Y cuando volvemos, el doctor nos dice los resultados, interpreta los resultados y nos dice que tenemos presión alta, diabetes o una enfermedad degenerativa. Yo les pregunto esta noche, hermano, ¿ese análisis les trajo las enfermedades? No, solo les mostró cuán enfermos estaban y cuánto habían descuidado su salud. Eso era la ley. La ley había sido dada al pueblo para mostrarles lo vil y pecadores que eran y la necesidad que tenían de un Salvador. Eso era la ley. Para eso se introdujo la ley, para que todos se den cuenta cuán pecadores éramos, cuántos pecados tenemos. ¿O de dónde sabemos que somos adúlteros? ¿Dónde sabemos que somos mentirosos? ¿Dónde sabemos que hemos matado? Si no es en la ley. Pero el pueblo, la carta a los romanos, los judíos en ese momento no querían darse cuenta de eso. Ellos pensaban que por cumplir esa ley a medias o un poco, ya eran salvos. Lo que la ley el motivo de la ley había sido mostrarles cuán pecadores. Y entonces cuando había sido introducida la ley, claro, podemos entender para que el pecado abundase, claro. Cuando vos ya conoces, te das cuenta que eres un mentiroso, que eres codicioso, que eres idólatra, que no sobre todas las cosas no adoras a Dios, que tienes varios dioses, que tienes idolatría en tu vida, que no respetas las fiestas del Señor. Es más, levantas el nombre de Dios en vano. No guardas los preceptos de Dios. Eso hace la ley en nuestras vidas. Nos demuestra los viles y pecadores. Pero también la ley tenía un motivo, como dice en Gálatas, llevarnos a Cristo, ver nuestra necesidad de que necesitamos un Salvador. Y entonces la palabra continúa diciendo, el pecado abundó, y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora es un término que tenemos como el de justificación, tenemos que guardarlo, entenderlo. Si justificación significa ser declarados libres, la gracia es ese don de Dios, que se da de un superior a un inferior. En la palabra hebrea, chen, en la palabra griega, charis, significan lo mismo. Es un favor inmerecido que da un superior a un inferior. Y eso está descrito en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. La palabra de Dios nos dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos de aquí alguna vez hemos sostenido esto. Gracias a Dios somos salvos. ¿Y para qué somos salvos? Para la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos darle la gloria a Dios? ¿Se han preguntado eso, hermanos? ¿Han logrado meditar sobre eso? ¿Cómo puedes darle la gloria a Dios? Es por esto lo que el apóstol Pablo acaba de decirnos. Es por gracia. Así como al principio les decía, los deudores necesitan condiciones, medios y recursos para pagar su deuda, nosotros también lo necesitamos. Y eso nos da la gracia.
nos da las condiciones, nos da los medios y nos da los recursos para cumplir la palabra de Dios. Y quiera cumplir la palabra de Dios, cumplir su ley. Si no fuera por gracia, ninguno de nosotros podríamos cumplir la ley de Dios. No es que el sacrificio del Señor Jesucristo ha hecho que borre nuestros pecados. No era un armisticio y se borró toda la cuenta. Mas por el contrario, Dios nos capacitó ahora para poder cumplir su ley. Y esto es mediante la gracia, ese don inmerecido. Nos da fe para que nos arrepintamos, creamos en el Señor Jesucristo, oremos. Nos da los medios para que cuando nos reunamos podamos entender su palabra, al leer, al tener esa comunión con nuestro Dios, podamos cumplir. Ahora sí estamos capacitados. Es más, tenemos al Espíritu Santo, nos ha dado el recurso por el cual nos explica la palabra, lo que antes era totalmente desconocido para nosotros, no lo podíamos entender. Ahora Dios nos ha capacitado, nos ha dado los recursos y nos ha dado los medios para poder. Y eso ha hecho la gracia. Si es el pecado ha traído condenación a este mundo, la gracia nos ha dado esas condiciones, esos recursos y esos medios para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios. En Juan 14:15 dice, los que me aman guardan mis mandamientos. Y como mandamientos tenemos que entender su ley. Nosotros ahora estamos capacitados. Eso ha hecho la justificación. Y esto también está haciendo ahora la gracia. Ya en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos va a mostrar que ese proceso que ha iniciado es la santificación, el cual va a romper las cadenas que nos ataban al pecado. Nos va a hacer morir al pecado para hacernos nuevas personas. Y eso es solo por gracia. Inmerecida, no lo merecíamos. ¿Es su voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Es un regalo de Dios. Y eso nos está mostrando que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué? Porque la gracia es de Dios, el pecado es de un hombre, si se han dado cuenta. La desobediencia fue de un hombre, nuestro representante Adán. Pero la gracia vino a través de ¿quién? De nuestro mismo Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay pecado que pueda sobrepasar a esa gracia. La gracia es de nuestro Señor. Es por eso que el título de esta prédica se llama El poder de su gracia. Ese poder infinito que tenemos ahora, esas condiciones, esos recursos y esos medios para cumplir y dar de esa manera toda la gloria y honra a nuestro Dios. El versículo 20 de la carta a los Romanos, el 20 y el 21, nos va a decir para que así, nos va a mostrar el propósito, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Habíamos visto, ¿para qué fue introducido el pecado? Para que todos mueran. Todos estaban condenados a muerte. ¿Pero qué ha hecho la gracia? La gracia ha hecho que ahora podemos ser justos y podemos estar en la presencia de Dios. Porque ningún pecador puede estar ante la presencia de Dios, sino solo un justo. Y eso ha hecho la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No se olviden, por un hombre vino el pecado y por otro hombre vino la salvación. Pero como dicen Corintios, vino del cielo trayendo el don de Dios para salvarnos. Por eso el apóstol Pablo
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, va a ser preguntas, desde el versículo 53. ¿Por qué es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? El apóstol le dice, le está preguntando retóricamente a la muerte, ¿dónde está tu victoria? Ya que hemos sido salvados por gracia. Dios nos ha hecho nuevas personas. En el momento que hemos sido justificados y hemos creído en Dios, Dios nos ha dado nueva vida. Y la muerte ya no nos puede tocar. Ya no podemos tenerle miedo a la muerte. Como el apóstol Pablo le tenemos que preguntar, ¿dónde está tu victoria? Sorbida, anulada. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque ciertamente vamos a morir en carne, pero eternamente vamos a vivir transformados para la gloria de Dios. Vamos a estar presentes en esa esperanza que el día que nos llame nuestro Señor, también seremos transformados. La muerte no nos va a ganar, no va a tener victoria sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí la muerte es ganancia, porque vamos a estar cerca, sabemos en quién hemos confiado, vamos a estar con nuestro Dios. Y el versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, nosotros no hemos intervenido en esto. Ha sido pura misericordia, pura gracia, la cual nos ha capacitado ahora para ser obedientes, para cumplir los mandamientos de Dios, para agradar a Dios, porque le amamos y vivimos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el versículo 58 concluye, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos, que cumplimos la palabra de Dios, que ahora la palabra de Dios para nosotros es un deleite. Nos gozamos en cumplir las pruebas, lo que nos pueda hacer el mundo, ya no lo tememos. Y así mismo como el Señor Jesucristo les explicó a sus apóstoles en Lucas 12, capítulo 12, versículo 4 de Lucas. La palabra nos dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y que después más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Sí os digo, a ese temed. Es verdad, hermanos, en esta vida podemos morir muy pronto, tal vez unos años más. Pero no deberíamos temer a eso. Sino nuestro verdadero temor debería ser que después de muertos hay un juicio. Y Él nos puede condenar eternamente a un castigo eterno. Que ya lo ha hecho, como dice en la carta de Judas, con los ángeles que le han sido desobedientes, que se han rebelado, y que lo va a hacer. Tengan por seguro eso, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie, absolutamente nadie, estaría en la presencia de Dios. Es su misericordia. Es como David lo reconoce en el Salmo 25. Por amor a tu nombre, Dios Jehová, vas a perdonar mis pecados. Y la forma de perdón para nuestros pecados llegó a través de la gracia, un don merecido. Y ese don fue traído por el que bajó del cielo,
nuestro Señor Jesucristo.